Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este panel que tenemos cada semana de la parte de economía. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de cómo están evolucionando las economías después de casi ya un año de la pandemia. Se dice rápido, pero han pasado bastantes eventos y continúan pasando situaciones relacionadas con bancos centrales, crecimiento económico, entre muchas otras noticias y que están afectando a los mercados. Entonces, déjenme, les comparto una presentación que tengo aquí para que ustedes la puedan ver. Eh, Primero, no se puede hablar del inicio, cómo están evolucionando las economías, si no tenemos una visión clara de cómo ha ido evolucionando el tema de la pandemia. Eh, Como saben ustedes, tuvimos distintos periodos, no solo en México, sino en general en las economías occidentales. En un principio, cuando llega la pandemia y toma a todo el mundo por sorpresa, a inicios de febrero, de marzo, tuvimos un incremento muy importante en los contagios y desafortunadamente también en muertes. Lo que ustedes ven aquí en la presentación, la primera gráfica que está a la izquierda es la evolución de muertes por millón de personas. Después, conforme fuimos conociendo un poco más la pandemia, fuimos encontrando algunos tratamientos, lo que observamos fue un descenso en las muertes y la gente comenzó de nueva cuenta a salir a las calles, a comenzar a reunirse y tuvimos desafortunadamente una nueva ola de contagios por ahí de noviembre del año pasado, la cual se extendió hasta febrero, que son estos picos que ven ahí en general en todos los países, por ejemplo, en la línea punteada que es Brasil, la línea azul que es México, la amarilla Alemania y el mismo Estados Unidos, que es la línea verde ahí donde la están observando. Una vez que pasa febrero del año pasado, más o menos empezamos con el proceso de vacunación a inicios de 2021, que es la gráfica que tienen en el centro. Ahí lo que pueden ver es el porcentaje de la población que tiene completamente el proceso de inoculación, es decir, que ya recibió una dosis y solo se requiere una dosis de la vacuna o dos dosis en ese caso. Evidentemente, los países desarrollados fueron los que avanzaron rápidamente en el proceso de vacunación, son los que más cantidad de vacunas tenían compradas. Entonces pueden ver ahí en la línea azul clara el Reino Unido, cómo fue el primero que destacó, le siguió Estados Unidos y luego poco a poco se fueron sumando algunas otras regiones, algunos otros países y actualmente Canadá es el líder en vacunación, ya tiene casi el 65% de su población con algún tipo de protección, mientras que los Estados Unidos está ahí en 52%, seguido de algunas economías emergentes como son Brasil con 26%, México con el 20% y la India con el 15%. ¿Esto qué ha permitido? Una vez que ya tienes cierto porcentaje de la población que ha adquirido el virus a través de contagios y otro porcentaje de la población que ya tiene la vacuna, lo que te permite es esta famosa inmunidad de rebaño, ¿no? Se dice, hay algunos estudios que citan que cuando el 70% de la población alcanza a tener la cobertura de vacunas o algún tipo de inmunidad, es cuando los riesgos de contagio comienzan a disminuir y puedes comenzar a pensar en abrir otra vez las economías. Y eso ha estado sucediendo. En la gráfica que tienen en la derecha es la presencia de personas en actividades recreativas. Estos son datos medidos a través de Google. Cuando uno trae el celular y va a ciertos lugares, pues la aplicación está registrando en dónde te encuentras. Actividades recreativas aquí se refiere a centros comerciales, a parques, a lugares de entretenimiento como pueden ser cines, como pueden ser pues algún tipo de concierto, es decir, donde las personas vayan y esté una congregación grande y estén ahí a las actividades al aire libre. Entonces, vean la evolución de estos indicadores, es casi inverso a lo que vimos en la primera gráfica, que es el de las muertes. Tuvimos una caída fuerte en la movilidad, todo el mundo estuvo encerrado en sus casas, si recuerdan estas imágenes en los noticieros por ahí de marzo, abril. Después comienzan a reducir los contagios, la gente sale a las calles y esto provoca, dado que no teníamos la inmunidad de rebaño todavía, provoca que tengamos de nueva cuenta contagios y se regresa las personas a su casa. Otra vez los gobiernos ponen medidas estrictas a las reuniones, a la movilidad. Y solo recientemente, ahora en 2021, cuando ya tenemos un porcentaje avanzado con cierta inmunidad, es cuando la gente comienza a retomar sus actividades cotidianas y poco a poco la actividad económica ha ido mejorando, mientras que los casos de contagio continúan disminuyendo y este es un momento donde las economías se encuentran prácticamente recuperando terreno frente a las caídas tan fuertes que observamos
a inicios del año pasado, en general en todos lados, ¿no? Lo que ven aquí es simplemente las expectativas de crecimiento y la evolución de las economías a lo largo del 2020-2021. Voy a explicar un poco más a detalle estas gráficas que están al centro y a la derecha, porque es un poco la guía que seguirá para otras gráficas. Dado que tenemos una caída tan importante en la actividad económica a inicios del 2020 por el tema de la pandemia, si uno utiliza tasas de crecimiento anual, va a encontrar mensajes distorsionados. Por ejemplo, va a pasar que en el segundo trimestre del 2020 vamos a ver caídas cercanas al 20% a tasa anual. Luego, en el segundo trimestre del 2021, cuando comiencen a salir los datos, que de hecho ya hay algunos que comienzan a salir en marzo, en abril, si uno revisa tasas anuales, por ejemplo, de producción industrial, de ventas minoristas, de ventas delantadas, es decir, ciertos indicadores que ya tenemos para abril y para mayo, observamos tasas de crecimiento cercanas al 50%, en algunos casos como la producción de automóviles aquí en México, incluso tasas del 100%, cercanas al 100%. Y uno podría preguntarse, pues si ya estamos viendo estos niveles de crecimiento, quiere decir que ya salimos de la pandemia, ya recuperamos niveles prepandémicos, y la respuesta es no. Están distorsionadas las cifras porque venimos de un número bastante bajo a inicios del 2020. Entonces, estas gráficas tienen la idea de ubicar el valor de 100 al inicio del 2020 o a finales de 2019, es decir, para ubicar dónde estaba la economía antes de que iniciara la pandemia. Luego, seguimos el camino que tuvo la actividad económica a lo largo de distintos países, las caídas tan fuertes que se presentaron. Por ejemplo, si uno revisa la gráfica del centro, que son el PIB de países desarrollados, vemos que el Reino Unido, que es la línea azul clara, en el segundo trimestre de 2020 está casi abajo de 80 puntos, lo cual quiere decir que la economía tuvo una contracción mayor al 20% en ese trimestre. Si ven hacia lo largo de los países, la mayoría de ellos, el peor momento de la pandemia fue justo ese segundo trimestre, con Estados Unidos cayendo cerca del 10%, la zona euro cayendo cerca de 15%. Luego, conforme han pasado las restricciones, hemos ido mejorando el clima, vemos la recuperación de las economías. Salvo Estados Unidos, la mayoría de las economías en países desarrollados aún no alcanzan niveles prepandémicos, aún están lejos de ello. Vean el Reino Unido, por ejemplo, que se espera crezca casi 5.8% este año, pues va a ser insuficiente para recuperar niveles prepandémicos, y este es un poco el mensaje de esta lámina. A pesar de que estemos viendo números muy fuertes de crecimiento grande, la mayoría va a ser insuficiente para que la mayoría de los países regrese a niveles prepandémicos. Del lado de las economías emergentes pasa un poco lo mismo, e incluso hay movimientos más importantes a destacar. Dejando aparte a China, que China es una economía totalmente distinta, tuvieron ellos el peor momento de la pandemia en el primer trimestre de 2020, ellos fueron los que experimentaron el inicio de la pandemia y tuvieron una recuperación tipo V. Ya para finales de 2020 otra vez estaban en niveles prepandémicos, la línea roja arriba de los 100 puntos, y vean cómo con este crecimiento del 8.6 que se espera en el 2021 y 5.4, ellos están generando crecimiento real. Luego hay un conjunto de economías emergentes que tuvo dificultades recientemente, hacia finales de 2020, principios de 2021. El caso más importante es la India, por ejemplo, que está ahí con la gráfica naranja. Vean, tuvo una caída cercana al 25% de su economía en el segundo trimestre de 2020. Luego, hacia finales del 2020, parecía ya estar arriba de niveles prepandémicos, pero comienza a surgir estas variantes del virus, comienza a elevarse la mortalidad, el gobierno cierra de nueva cuenta las actividades y pueden ver la línea naranja cerca de la parte sombreada, cómo la economía vuelve a contraerse, y luego se espera que conforme disminuyen los contagios de nueva cuenta comience a recuperar parte del terreno perdido. Hay otras economías como Brasil o como México que no han sufrido esta tercera ola de contagios, afortunadamente, y esto ha permitido que la economía vaya recuperando terreno poco a poco, pero con un crecimiento que estimamos del 6.2% para México en este año. Ahorita vamos a ver a detalle de dónde sale este número. Aún así será insuficiente para recuperar los niveles prepandémicos, y será hasta el 2022 cuando veamos que México retorna a los niveles del cierre de 2019. Ahora, para dar un poco más de contexto de por qué estamos viendo estos crecimientos tan importantes, la principal razón es que las economías desarrolladas
tienen la ventaja de que pueden otorgar estímulos a sus economías, no solo a través de los bancos centrales. Típicamente un banco central estimula su economía bajando las tasas. Sin embargo, cuando las tasas ya están en cero, como es el caso de Europa, de Japón, de Estados Unidos, ¿qué otra herramienta hay disponible? Pues es la de imprimir dinero y otorgar facilidades de liquidez. Cuando es una recesión típica como la del 2008, esta herramienta puede ser útil. Sin embargo, ahora, como era una recesión atípica, donde aunque le dieras dinero a las personas no podían salir a la calle a gastarlo, fue necesaria la participación del gobierno y apareció la otra herramienta, que es la política fiscal, en la cual el gobierno se endeuda, otorga recursos a las empresas, por ejemplo, para que no despidan a los trabajadores, u otorga los recursos directamente a las familias para que puedan mantener su nivel de gasto, su nivel de vida, aun y cuando pierdan el empleo. Y esto es lo que hizo que viéramos que esta recesión fue un poco más rápida que las anteriores y que Estados Unidos esté ya en niveles prepandémicos tan pronto como en el segundo trimestre del año. Aquí hay un breve resumen de lo que hizo Estados Unidos a lo largo de la pandemia. Desde la administración de Trump fue muy eficiente el gobierno de Estados Unidos en aprobar rápidamente paquetes de estímulos fiscales. No solo se le daba ayuda a los hogares, también se le daba a las empresas y se les daba cheques a las personas que estaban en situación de desempleos. Si tenías cierto número de hijos, accedías a montos más grandes. Y pueden ver ahí los distintos paquetes que se aprobaron. Entre abril y septiembre del 2020, un paquete por $3 billones. Eso es 15% del PIB de allá de Estados Unidos. Es una cantidad muy importante de recursos. Después viene un segundo paquete entre enero y marzo de 2021 por $9 billones y finalmente entre abril y agosto de 2021, que es ya la administración de Biden, se aprueba un nuevo paquete por cerca de $2 billones, 9% del PIB. Y todos estos paquetes, lo que se vio reflejado es que la economía repuntó muy rápido en Estados Unidos, principalmente el consumo. En la derecha, ustedes lo que observan ahí son las ventas minoristas en Estados Unidos, es decir, todo lo que compramos, bueno, lo que compran los americanos en supermercados, en tiendas minoristas como puede ser Radio Shack, Apple Store y todas estas tiendas, Amazon. Es la misma idea. El diciembre de 2019 tiene el valor de 100. Podemos ver cómo cuando llega la pandemia se cae más del 20% las ventas minoristas. Comienzan a llegar los paquetes de estímulo fiscal y vemos una recuperación rápida en las ventas minoristas. Las personas básicamente reciben estas ayudas y lo que hacen es que en una primera etapa, entre marzo y junio de 2020, se ve un incremento importante en compras de productos electrónicos. Al estar todo el mundo encerrado en sus casas, lo que vimos es que la gente comenzó a comprar computadoras, celulares, contratar servicios de internet, lo que fuera necesario para que las personas, los adultos, estuvieran conectados en sus trabajos, pero también para que los niños estuvieran conectados en las escuelas, y esto generó un crecimiento muy importante en este tipo de consumo. Pasa el tiempo, las ventas minoristas regresan a niveles prepandémicos ya para julio del 2020, comienzan a acelerar de nueva cuenta, el gobierno se da cuenta de ello y aprueban nuevos paquetes de ayuda a las familias. Pueden ver ahí el segundo paquete tuvo este efecto importante en las ventas minoristas, repuntan de nueva cuenta y finalmente en abril de este año, cuando llega los estímulos por parte de Biden, las ventas minoristas crecen 15%. Sin embargo, en esta ocasión, los productos que se vieron beneficiados ya no fueron tanto los productos electrónicos como fue en un inicio. Ahora las personas comienzan a salir a las calles y dado el riesgo de contagio, por ejemplo, en transportes públicos, lo que se ha observado es que algunos productos, como son los vehículos usados, han comenzado a incrementar de valor rápidamente. Hay distintas dificultades aquí. Cuando uno va a querer comprar un automóvil nuevo, dado el problema que aún existe en las cadenas de producción, es decir, después de la pandemia, las cadenas globales no se han alcanzado a conectar de nueva cuenta. Seguramente han escuchado en las noticias que hay problemas para encontrar microprocesadores, microchips, todos estos instrumentos que utilizan los automóviles. Por lo tanto, es más difícil encontrar un automóvil nuevo y lo que la gente está haciendo es comprar automóviles usados. Los automóviles usados, si uno compara el crecimiento de los precios entre mayo de 2021 y mayo de 2020, registran incrementos de más del 50%. Entonces vemos un patrón distinto de consumo a lo largo de la pandemia y actualmente este cambio en el patrón es lo que está generando son presiones en la inflación. Y justo en esta gráfica se muestra un poco de este tema que está siendo muy importante a nivel global. Justo el día de hoy
que tiene una intervención la Reserva Federal, que ahorita lo comentaré en la siguiente lámina, pero en general esta idea de las economías se están recuperando más rápido de lo que esperábamos, no es una recesión típica como las que conocíamos en el 2001, en el 2008, es una recesión donde una vez que la gente puede salir a la calle y tiene dinero, empieza a gastar. Entonces, primero, hemos estado observando un incremento generalizado en los precios de las materias primas. En la gráfica que tienen a la izquierda, ahí se ve la evolución del precio del cobre y del petróleo. Ya regresaron a niveles del 2019, incluso están mucho más altos. Y esto lo que está generando es que comienzan a incrementarse los costos para los productores. De hecho, hay algunas encuestas, por ejemplo, como los de Market o el ISM, el Instituto ISM de cadenas de producción en Estados Unidos. Estos son algunas organizaciones que hacen encuestas entre empresarios, les preguntan cómo va su nivel de producción, qué tantos empleados están contratando, qué tantos pedidos tienen de empresas nacionales, qué tantos pedidos tienen de clientes internacionales. Y en resumen, hacen una serie de indicadores. Lo relevante de esta encuesta es que también les preguntan cuáles son las principales dificultades que están encontrando. Desde la segunda parte de 2020 y hasta marzo de 2021, diría yo, la principal respuesta que encontraba uno es que tenían escasez de materias primas al estar desancladas las cadenas globales de producción, por ejemplo, Europa con Estados Unidos y Asia, lo que hace es que no sea tan eficiente el flujo de ciertos productos y eso encarece los precios. Sin embargo, recientemente, a partir de marzo de este año y hasta la última encuesta que tenemos de mayo, la principal respuesta y la principal preocupación es que no encuentran trabajadores en Estados Unidos. Es decir, a pesar de que están los puestos disponibles para que lleguen personas y los ocupen, no están interesadas las personas en estar trabajando por el salario que les están ofreciendo. Mejor se quedan en su casa, reciben la ayuda del gobierno y esto lo que ha generado es que comienzan a incrementarse poco a poco los salarios allá en Estados Unidos. De hecho, tal vez han visto también algunas noticias o algunas imágenes en las redes sociales donde, por ejemplo, en McDonald's hay un letrero que dice te contratamos y como bono de inicio te regalamos un iPhone. Y en otras empresas te dan ciertas prestaciones que comúnmente no te darían y esto es para estar atrayendo a las personas. Pues bueno, en este entorno donde cambia el patrón de consumo de las personas, ya no compramos productos que teníamos en la pandemia, sino comenzamos a consumir algunos productos y algunos servicios que habíamos dejado de hacerlo conforme regresamos a las calles, conforme las empresas tienen dificultades para conseguir materias primas o personal adecuado, pues esto lo que hace es que se encarezcan los costos de producción y llega un momento en que las empresas comienzan a trasladarlo a los consumidores. Y eso justo es la gráfica del medio. La línea dorada que tienen ahí es la inflación en Estados Unidos. Cuando inicia la pandemia llega a niveles cercanos al 0% y el dato más reciente de mayo ubica esta inflación ya en el 5%. Ahora, seguramente han escuchado muchas discusiones en torno a si la inflación es pasajera o no, si va a ser más permanente o no. Gran parte de este efecto se debe a que estamos comparando precios muy bajos en 2020 contra precios muy altos en 2021. Por ejemplo, vean ahí en la misma gráfica, la línea negra, el precio del petróleo. Si uno compara el barril del petróleo que está actualmente en $70 contra los casi $10 que llegó a marcar durante abril de 2020, pues eso te da un efecto base de comparación, que es lo que le llamamos los economistas, que no es otra cosa que comparar precios normales con precios muy bajos y te salen tasas elevadas automáticamente. Sin embargo, esa no es la única razón. Lo que hemos estado viendo tanto en México como en Estados Unidos es que mes con mes la inflación se ubica arriba de los niveles normales o lo que estadísticamente sería normal y esto comienza a generar preocupaciones de que la inflación no sea tan transitoria. De hecho, nosotros pensamos que en Estados Unidos la inflación terminará este año cerca del 4% y luego poco a poco irá regresando a niveles más normales para estar en un 2% a finales del 2022. Si esta fuera el final de la historia, que es un problema solo para Estados Unidos, no tendríamos, digamos, el movimiento que estamos viendo en general en todos los mercados. Sin embargo, no es una situación exclusiva para Estados Unidos. En lo que tienen a la derecha es una gráfica donde se presenta el precio de exportación de Estados Unidos y el precio de importación de México. No es otra cosa más que precio de exportación de Estados Unidos significa cómo está cambiando el precio de los productos que vende Estados Unidos al resto del mundo. El dato que acaba de salir hoy por la mañana en mayo ubica ese crecimiento de precios en 17%, 17.4%. Es decir,
los productos que está vendiendo Estados Unidos al resto del mundo se están encareciendo por todos estos factores que ya platicamos. Por el contrario, los precios de importación de México lo que representan es cómo cambian los precios de los productos que México le compra al exterior. Ahora, dado que México le compra el 50% de las importaciones vienen desde Estados Unidos, evidentemente, si están encareciéndose los productos allá, vamos a importar un poco de esa inflación y es lo que hemos estado observando a lo largo del 2021. Pueden ver ahí cómo las líneas son muy similares. Estaríamos esperando que en el corto plazo siga presionada la inflación por estos factores y es por ello que somos un poco más negativos que el resto del mercado, aunque se han ido moviendo hacia allá, que ahorita abundaría un poco más al respecto en ello, ¿no? Ahora, con todo esto, la economía recuperándose, la inflación elevando, ¿qué hacen ahora los bancos centrales? ¿Qué sigue hacia adelante? Y justo es algo que sucedió hoy en la mañana, seguramente lo vieron ahí en las noticias y en los reportes que mandamos por la tarde. La Reserva Federal tuvo una reunión de política monetaria donde no cambia sus tasas de referencia, no cambia sus medidas de liquidez. Sin embargo, vimos volatilidad en los mercados, el dólar se encareció, las tasas de largo plazo subieron y algunas otras bolsas de valores, por ejemplo, cayeron, ¿no? ¿Qué está pasando? Bien, lo que ven en la gráfica de la izquierda es la expectativa de la tasa de referencia para Estados Unidos de acuerdo a cada uno de los integrantes del comité de mercados. Así como aquí en México tenemos la Junta de Gobierno, que son 5 personas, en Estados Unidos está el Comité de Mercados, que son 18 personas, y cada una otorga su expectativa de dónde estaría la tasa de referencia al cierre de 2021, 2022, 2023 y en el largo plazo. Entonces, en marzo, cuando salen los estimados, pueden ver ahí que 18 de 18 ven la tasa en el nivel actual, en 0%, no hay cambios. En el 2022 la mayoría la sigue viendo ahí y en el 2023, aunque ya comienza a haber un poco de heterogeneidad, la mayoría de los participantes de este comité mantienen la tasa en el nivel actual. Sin embargo, hoy en la tarde que sale la actualización de esta gráfica, de estos números, lo que llama bastante la atención al mercado es que para el 2022, al menos ya hay 7 miembros del Comité de Mercados que ven una posibilidad de incremento en las tasas de referencia. Esto es, dada el incremento en la inflación, dada la recuperación en la actividad económica que estamos viendo, consideran que sería necesario ya comenzar a incrementar las tasas. Lo que causó también mucho ruido es que ya para 2023, vean, la mayoría desapareció en tasas del 0% y comienza a estar esta posibilidad de que pueda haber 2 incrementos de tasa de referencia en 2023 y que la tasa termine por ahí del 0.75%. Este cambio en las expectativas de la Reserva Federal, donde nos habían dicho en un principio no habrá incrementos de tasa tan rápido y ahora aparece esta posibilidad de ver incrementos, lo que genera es nerviosismo en el mercado, un poco de volatilidad y la razón es la siguiente. La tasa de referencia en Estados Unidos se utiliza como una referencia para los demás mercados. Por ejemplo, si las tasas están muy bajas y no compras tu deuda, por ejemplo, pues una alternativa para obtener rendimientos es invertir en la bolsa. Conforme la tasa comienza a elevarse, por ejemplo, la tasa de 10 años allá en Estados Unidos ya está cerca del 1.6%, comienza a verse atractiva la deuda, entonces se migra un poco de la inversión que había en bolsas hacia los mercados de deuda. Y eso genera que las bolsas caigan. La otra es que la tasa también se utiliza dentro de los modelos de evaluación de empresas para obtener los precios objetivos. Básicamente lo que ocurre ahí es que tienes las utilidades esperadas de las empresas y eso lo divides entre la tasa para traerlo a valor presente y te da un precio, digamos, de 100 pesos a alguna acción. Si la tasa comienza a subir, lo que hace es que esa evaluación a valor presente comienza a disminuir y en lugar de tener un precio objetivo de 100 pesos, ahora es de 90 pesos, 80 pesos. Y esto hace que la gente comience a ser más cuidadosa al momento de elegir empresas para invertir. Una vez dicho esto, la Fed durante la conferencia de prensa siguió siendo muy enfática en el decir que las medidas de liquidez van a estar vigentes al menos durante 2021, dado que la recuperación económica no es homogénea, es decir, cuando uno se fija un poco más y no solo en el dato agregado, comienza a ver algunas cosas por grupos sociales. Por ejemplo, a la derecha lo que ustedes ven ahí es la tasa de desempleo entre la población afroamericana, los latinos, el total, que es el número agregado, que es la línea azul,
la población blanca. Pueden ver ahí cómo es diferente el nivel de recuperación, mientras la población blanca está cerca ya de llegar a un nivel del 4% la tasa de desempleo. Hay un gran segmento de la población que aún está lejos de recobrar ello. También, si uno lo ve en empresas, hay ciertas empresas que ya están en niveles prepandémicos con ventas. Uno puede pensar en empresas manufactureras. Sin embargo, algunas empresas de servicios que apenas comienzan a recuperarse aún están lejos de ellos. Por lo tanto, nosotros pensamos que lo que sucederá de aquí al cierre de 2021 es que la Fed comenzará a hablar cada vez más acerca de la necesidad de reducir estos programas de liquidez, y tal vez para finales de 2021 comience esta reducción, y luego para finales de 2022 comience a hablar de la posibilidad de incrementar tasas de referencia, ya que la economía va a regresar a un nivel, digamos, prepandémico, tanto en empleo como en actividad económica. Y bien, con esto acabaría la parte de las economías globales, cómo están evolucionando. Déjenme, reviso un par de preguntas que vi que estaban llegando aquí. Tal vez no lo dije al principio, pero recuerden que en su panel, en la parte de la derecha, tienen ahí ustedes la posibilidad de observar, perdón, de escribir dudas y preguntas si las tienen. Como quiera, al final pienso dejar algún par de minutos para contestarlas. Bueno, ahorita no puedo observarlas, ahorita regresamos a ellas. Entonces, déjenme paso a México. ¿Qué está pasando en México? Como les decía, el tema de la inflación no es particular de Estados Unidos. Estamos viendo el comportamiento en todas las economías a nivel global. En un principio, aquí en México, lo que más afectó para que la inflación comenzara a elevar fueron los precios de los energéticos, en específico de las gasolinas. Pueden ver aquí en ambas gráficas, la parte dorada y la parte de la línea naranja que tienen a la derecha. Las gasolinas fueron la principal razón por la cual estuvo elevándose la inflación. Sin embargo, ya recientemente, después de marzo de este año, sucede un poco lo mismo que en Estados Unidos. Los patrones de consumo comienzan a cambiar, las personas comienzan a regresar a actividades que antes no hacían, a restaurantes, comienzan a elevarse los precios de los restaurantes, de las fondas, de las loncherías, que es lo que reporta INEGI. Comienzan las personas a regresar a sus trabajos, a sus lugares de trabajo. Entonces las mercancías no alimentarias, como son corbatas, trajes, camisas, zapatos, comienzan a elevarse de precio porque pues las personas estaban antes en sus casas, ahora regresan y consumen este tipo de productos. Y también algo muy importante que hemos estado observando es que comienzan a incrementar algunos precios de servicios que estaban muy apagados durante la pandemia, y ahora comienzan a generar mayores presiones inflacionarias. Con todo ello, el 2021, que pintaba para ser un año un poco más tranquilo de inflación, se ha convertido en el año con mayor inflación, ya igualando al 2017. Lo que tienen en la izquierda es la evolución de la inflación acumulada mes con mes. Es decir, arrancamos el año y tenemos una inflación, por ejemplo, del 1% en enero, y luego vamos acumulando la inflación cada mes, hasta llegar al cierre del año. El 2017 fue un año de mucha inflación porque ahí se dio, si recuerdan, el famoso gasolinazo. Se liberaron los precios de las gasolinas y esto generó que la inflación fuera elevada desde el arranque del año. El 2021 se presentó como un enero con inflaciones elevadas. Podía pensar uno que serían pasajeras estas presiones, pero la realidad es que no. Consistentemente cada mes se ha ubicado la inflación por arriba de lo que tradicionalmente vemos para esos meses, y ya en mayo de este año pueden ver ahí la línea roja sólida, es igual que la línea azul que está ahí arriba. Por lo tanto ya alcanzamos la inflación de 2017, y ahora hacia adelante lo que esperamos es que continúen estas presiones durante junio, julio, que son meses donde típicamente la inflación es más elevada, por no decir noviembre, que es uno de los meses con mayor inflación. Entonces, esperamos que la inflación termine este año en México cerca del 5.5, 5.7%. Mucho también aquí en México se habla acerca de si es un efecto base de comparación o genuinamente estamos viendo mayor inflación en el país. Esta pregunta se puede contestar con la gráfica que ustedes ven ahí a la izquierda. La línea azul es la inflación que hay en México, la línea dorada es la tasa de referencia. La línea punteada que está abajo es nuestra expectativa de inflación al cierre del 2020. Veíamos en abril que había presiones para la inflación por este efecto base de comparación. Pensábamos que la inflación llegaría al 4.5%.
y después desaparecería este efecto y regresaría rápidamente a la meta del Banco Central, que es 3%. Sin embargo, como les decía hace un momento, mes con mes vemos que la inflación está avanzando y por ello en abril registramos una inflación del 6% aquí en México, en mayo bajó ligeramente al 5,89, pero en general esperamos un regreso mucho más lento. Luego, cuando lleguen los meses de inflación elevada, que son noviembre y diciembre típicamente, la inflación se presionaría de nueva cuenta para cerrar cerca del 5,5 o el 5,7. En su último informe trimestral de inflación, Banxico reconoció esto, elevó su expectativa de inflación para el cierre de este año. Sin embargo, dentro de nuestros modelos consideramos que el regreso que tiene Banxico en su trayectoria esperada, que ustedes lo pueden ver en la derecha, es la línea negra, es la expectativa del Banco Central. Pensamos que sigue siendo muy rápida el regreso de la inflación. De hecho, ya para la primera quincena de junio tenemos nuestros modelos y seguimos viendo presiones generalizadas en distintos segmentos de la canasta de consumo en México, tanto en alimentos, que son las mercancías que compramos en los supermercados, como en productos agrícolas, donde específicamente esta situación de sequía que hay en general en todo el país, pero en específico en las zonas donde se produce jitomate, está haciendo que el jitomate tenga incrementos quincenales del 15%, 16%, y esto mantiene presionado a la inflación en el país, pero también vemos incrementos en mercancías no alimentarias, seguimos viendo incrementos en algunos servicios. Por ejemplo, los boletos de avión que estaban con precios bajos durante la pandemia, conforme las personas comenzamos a viajar de nueva cuenta, a visitar familiares, a salir de vacaciones, estamos registrando de nueva cuenta incrementos en los precios de boletos de avión, y todo ello nos hace pensar que será mucho más lento el regreso de la inflación y que Banco de México tendrá que elevar su tasa de referencia a finales de este año, que lo ven ahí en la gráfica, en la línea dorada, este incremento de 25 puntos base hacia finales de 2021 y tal vez un par de veces más en el 2022. Bien, este es el panorama de la inflación en México y uno tiene que preguntarse qué impacto tiene este en el tipo de cambio. Vi hace un momento una pregunta que decía si es momento de comprar dólares o no. El tipo de cambio sigue una dinámica un poco distinta a lo que estamos platicando hace un momento. Lo que ustedes ven ahí en la izquierda es una encuesta que le hicieron a los banqueros centrales, es decir, a los gobernadores en distintos países del mundo. Es un trabajo que hizo el Comité Internacional de Pagos, el BIS, donde Agustín Carstens es el presidente, y básicamente les preguntaban cuál es el factor más importante que ellos consideran para observar movimientos en el tipo de cambio. Lo dividieron en dos rubros, en factores reales, que quiere decir la economía en real, la actividad económica, y factores financieros. Entonces, para entender un poco la dinámica del tipo de cambio aquí en el país, donde en el peor momento de la pandemia llegó a 25 pesos por dólar, luego llegó a tocar niveles de 19.70 hace un par de días y actualmente, después del anuncio de la Fed, otra vez está por ahí de los 20, 30 pesos por dólares. ¿Qué está pasando? De acuerdo a los gobernadores de los bancos centrales, y es algo que uno estudia en la literatura, en las escuelas y cómo funcionan un poco los modelos, es un factor muy importante para determinar el rumbo de las monedas de países emergentes es el precio de las materias primas. Si uno observa las economías emergentes, típicamente son exportadoras de este tipo de bienes. En Brasil, por ejemplo, productos agrícolas. En algunas regiones de Asia son productos que tienen que ver con metales. Algunos otros exportarán soya, trigo, como es el caso de Argentina, y algunos productos energéticos, el caso de México, el petróleo. Generalmente, cuando la economía global comienza a recuperarse, como estamos en este momento, los precios de las materias primas se elevan y eso es benéfico para las monedas emergentes. Por eso, una vez que pasa el peor pico de la pandemia, vimos esta recuperación en la mayoría de estas monedas. México, perdón, tiene otro factor a su favor y es el segundo que mencionan los banqueros centrales, es la situación económica de tu principal socio comercial. Durante la pandemia vimos que las cadenas globales se rompieron un poco y lo que estamos viendo después de la pandemia, al menos durante 2021, es una reorganización de las cadenas globales de producción, donde las principales economías del mundo están recayendo cada vez más en sus socios comerciales dentro de la misma región. En el caso de Estados Unidos, Canadá y México están integrándose más las cadenas globales de producción, ahorita las veremos. En Europa
Alemania es el centro de las cadenas globales y alrededor de ella giran todos los países como pueden ser Francia, Alemania, Italia, perdón, Francia, Italia, algunas economías de Europa del Este como pueden ser Turquía, Bulgaria, todos ellos gravitan en torno a Alemania. Y luego en Asia, China es el centro, con Corea, Japón, Indonesia, Taiwán, agrupándose alrededor de China. Por lo tanto, el que Estados Unidos haya salido rápidamente de la crisis, algo que ha hecho es que al estar consumiendo más, como ya lo vimos hace un par de láminas, pues demandan más productos de sus socios comerciales y ahí aparece en México y este flujo de mercancías, si ellos quieren comprar más productos mexicanos, tienen que entregarnos dólares, eso incrementa la oferta de dólares y lo que ha hecho es que el tipo de cambio se mantenga un poco estable. Para no entrar en más discusión y avanzar en la presentación, lo que les diré es que a la derecha lo que tienen es la evolución del tipo de cambio, la línea gris, y la línea dorada es nuestro modelo donde metemos todos estos factores que tenemos en la economía global, niveles de volatilidad, niveles de tasas, niveles de aversión, materias primas, y lo que nos genera es esta línea dorada, que es nuestro valor fundamental para el tipo de cambio. Pueden ver que en ocasiones el tipo de cambio, la línea gris, sube por arriba de esta línea dorada, es decir, cuando hay ciertas presiones que son idiosincráticas del país, es decir, cuando tenemos procesos de elección, cuando tenemos procesos de llegada de Trump, que son nerviosismo alrededor del país, y una vez que desaparece ese nerviosismo, regresan de nueva cuenta los fundamentales de la economía y el tipo de cambio se ubica cerca otra vez de esta línea dorada. También hay episodios donde el tipo de cambio llega a estar por debajo, cuando hay un optimismo, digamos así, un poco exacerbado, como fue hace un par de semanas, donde la mayoría de los participantes del mercado estaban muy confiados en que la Fed mantendría tasas bajas incluso en 2023, que no había cambios en la política monetaria, algo que nosotros en nuestros reportes hemos estado comunicando, veíamos como poco probable. Entonces, esto generó un poco de confianza. El tipo de cambio llegó a tocar casi 19.70 y actualmente otra vez está regresando a este nivel fundamental, la línea dorada que les comento, donde a finales de este año vemos el tipo de cambio en alrededor de 20.30 pesos por dólares y en 2021 cerca de 20.70. No quiere decir que no habrá volatilidad en el Inter, pero en general este es el valor fundamental de equilibrio del mercado cambiario y debería de estar convergiendo el tipo de cambio a estos niveles. Ahora, ya para ir cerrando un poco la presentación y pasar a preguntas y respuestas, uno se preguntará, muy bien, ya sabemos cómo está la economía global, ya sabemos cómo están los mercados, la inflación y lo que podría pasar en las tasas, pero ahora, pues, ¿cómo va la recuperación económica específicamente en México, ¿no? Y esto tratan las últimas láminas de la presentación. Nosotros dividimos al país en 6 regiones, las 6 regiones la tienen en el mapa con los nombres y debajo tienen qué estados pertenecen a cada una de ellas. Lo que hacemos para clasificar a los estados en distintas regiones es que usamos un algoritmo estadístico donde tomamos en cuenta la especialización de cada uno de los estados en materia económica, si son más manufactureros, más de mineros, agrícolas o de servicios, pero también ponemos algunos factores como pueden ser dónde está ubicado geográficamente, porque esto puede influir en la cantidad de lluvia, las sequías, el clima, y entonces agrupamos a los estados conforme más se parecen entre ellos, ¿no? Es una metodología un poco más complicada de explicar, pero en general esa es la idea. A la izquierda lo que ustedes tienen es la movilidad por regiones a través de los datos de Apple. Igual, 100 es el momento donde inicia la pandemia, por ahí de febrero del año pasado. Luego vemos cómo se cae la movilidad en automóviles y luego cómo comienza a recuperarse. Hay varios periodos interesantes aquí. El primero que yo diría es diciembre del 2020, cuando las personas viajan a visitar a sus familiares por vacaciones de Navidad y vemos un repunte en los casos de contagio. Entonces regresan los semáforos naranjas y amarillos, incluso los rojos. Se cierran de nueva cuenta las actividades. Aquí en la Ciudad de México cerraron restaurantes, cines y cualquier otro lugar donde hubiera una congregación de personas, y esto hace que la movilidad vuelva a caer y la economía atrás de ella. Y luego ya recientemente, por ahí de marzo, cuando empieza el proceso de vacunación, la gente comienza a salir de nueva cuenta a las calles. El pico de esta movilidad en algunas regiones, como son la de turismo, por ejemplo, que es la línea verde, se dio en Semana Santa. Y luego había la duda si habría una tercera ola de contagios o no, y la respuesta fue que afortunadamente no, y esto permitió que las economías regionales siguiera incrementándose la movilidad, en específico, así como en aquellas regiones donde
están más ligados al sector manufacturero, al sector de minero, que son pues aquellos que están ligados al ciclo económico de Estados Unidos. Pueden ver ahí que la línea azul, la más fuerte, la gris y la azul clara, son los que tienen mayores niveles de movilidad. Y uno se preguntará, ¿eso se debe a que están las personas en sus lugares de trabajo generando mayor actividad económica? Y la respuesta es sí. Lo que ustedes ven a la izquierda es simplemente una medida de cómo se relacionan las cadenas globales de producción entre México y Estados Unidos. Antes de la pandemia, típicamente cuando Estados Unidos consumía más o echaba a andar los motores, después de un mes veíamos que en México crecía la actividad económica en las regiones manufactureras. Llega la pandemia y esto se rezaga entre 2 y 3 meses, pero afortunadamente en los últimos datos comenzamos a ver que otra vez se fortalecen estas cadenas globales de producción. Y lo que ven en el mapa es cómo han cambiado las exportaciones por cada uno de los estados del país entre 2020, que son hasta donde tenemos los datos al cierre del año pasado, pero en general vean que esa recuperación económica en Estados Unidos lo que ha hecho es que las regiones que están más enfocadas al sector de manufacturas y minero son las que más actividad económica están teniendo, han recuperado niveles de exportación que tenían en 2019, en específico, por ejemplo, Chihuahua exportando 54,000 millones de dólares en el 2020, arriba de niveles de 2019, en Coahuila, Nuevo León, es la misma historia, pero en general es este corredor que usualmente se le llama el corredor NAFTA, que empieza desde Jalisco, luego abarca Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Son los estados que se están beneficiando de la recuperación de Estados Unidos. Ahora uno pensaría, bien, pues qué bien por estos estados, pero el resto de la República, ¿qué está pasando? La buena noticia es que las economías que están en el centro y en el sur del país se están recuperando también gracias al avance que están teniendo las remesas. Típicamente las remesas en el país que llegan desde Estados Unidos hacia México es la línea dorada que ustedes ven ahí que empieza a subir hasta 2007, luego llega la crisis económica, tiene un estancamiento y solo es hasta 2017, 2018 donde comienza a recuperar nuevamente. Típicamente las remesas están asociadas al ciclo del sector de la construcción allá en Estados Unidos. Es un comportamiento bastante similar, no es sino hasta que en 2014 la industria de la construcción se recupera allá en Estados Unidos, se recupera de la crisis del 2008, donde comienza a elevar la productividad y vemos que las remesas llegan de nueva cuenta al país. A la derecha lo que observan son los datos anuales y lo que tenemos acumulado hasta abril de este año. Año con año estamos teniendo récord de remesas. El año pasado fueron 41,000 millones de dólares. Este año, hasta abril, tenemos 15,000 millones de dólares. Esos 15,000 millones de dólares es más alto que los 7,000 millones de dólares que tenemos acumulados al mismo mes por parte de exportaciones petroleras, o incluso es mayor a los 11,000 millones de dólares que llegaron de inversión extranjera directa en el primer trimestre del año. Así que como ven, las remesas se están convirtiendo en una fuente muy importante de ingresos para las familias, sobre todo para las que están localizadas en el centro y en el sur del país. Esto que ven aquí es un poco la misma idea que veíamos con las exportaciones. Son las remesas que llegan a cada uno de los estados. Por ejemplo, Jalisco, en lo que va de enero 2020 hasta marzo 2021, ha recibido casi 5,000 millones de dólares. Le siguen Michoacán, Guanajuato, México, la Ciudad de México en general, el sur y el centro también se están beneficiando de la recuperación de Estados Unidos a través de otro canal que es el de las remesas, que llega por una mejor actividad de la construcción. Luego hay otra parte del país, otra de las regiones que platicamos ahorita, que faltaría por despegar y son aquellas que están ligadas al sector de los servicios. Lo que tienen aquí ustedes es el mapa de los semáforos epidemiológicos desde que inició la pandemia hasta el dato más reciente, que es donde estamos al 20 de junio, que estará vigente este semáforo, y se divide en tres grandes secciones. Los mapas, diría yo, sería del 25 de mayo hasta que termina agosto, que es un episodio donde la economía está cerrada. Luego viene un poco de liberación, va de septiembre hasta febrero del 2021, y luego en marzo de este año actualmente hasta junio, donde vemos que los semáforos ya comienzan a verse predominantemente colores amarillos y verdes, lo cual permite que comiencen a recuperarse las actividades de algunos servicios que estaban siendo bastante afectados cuando estaban cerradas las economías. ¿Esto en qué se traduce? En que
hemos comenzado a observar en marzo, en los pocos datos que aún tenemos disponibles, por ejemplo, en el centro, lo que tienen ustedes ahí son las ventas de comercios que tienen ventas al por mayor, de comercios que tienen ventas al por menor y de algunos servicios. El diciembre de 2019 es igual a 100 y entonces vemos que a marzo de este año, que es el último dato disponible, las ventas al por mayor ya están arriba de niveles prepandémicos con un 3.1% de crecimiento frente a 2019. El comercio al por menor ya está casi ahí, 0.7% por debajo, y los servicios aún están lejos, fueron el sector que estuvo siendo más afectado, especialmente hoteles, restaurantes, viajes, todo aquello que involucre que las personas viajen de un lugar a otro en el país para poder llegar a ciertos lugares, aún trae una caída del 10.6%, pero vean cómo termina el 2020, regresan las restricciones, vuelve a caer el sector de servicios y de nueva cuenta en marzo estamos viendo esta recuperación que pensamos ya será mucho más sostenida en adelante, sobre todo por el avance de la vacunación. Otro indicador que le damos monitoreo de forma muy cercana es la reservación, por ejemplo, en restaurantes. A través de la plataforma de OpenTable podemos ver qué tantas reservaciones hay en restaurantes en el país. Pueden ver la misma historia que hemos estado platicando un par de veces, esta recuperación que hubo a mediados del año pasado, regresan las restricciones, se caen las reservaciones y actualmente ya estamos arriba de los niveles prepandémicos, incluso ese pico tan fuerte que se vio ahí el 10 de mayo, donde las personas al estar ya más confiadas de estar vacunadas, van más a las calles y se ve este incremento en las reservaciones. Ahora, la primera parte del 2021 estuvo siendo impulsada la economía por el sector manufacturero y industrial, que ya lo platicamos, y pensamos que la segunda parte del año recibirá un impulso extra por la parte de comercio y de servicios. En este mapa lo que ven ahí son las ventas minoristas. Estamos comparando el nivel que tienen las ventas minoristas en marzo del 2021 frente al nivel que tenían en diciembre de 2019. Las zonas verdes ya están por arriba de los niveles prepandémicos, las zonas rojas aún están por debajo, pero justo esto lo que nos permite ver es que si la Ciudad de México, el Estado de México, toda esta región del centro del país estaban en semáforos a naranjas y amarillos hasta hace un par de semanas, solo recientemente han cambiado a verde. Lo que vamos a estar observando en los datos cuando se publiquen los de mayo, los de junio y julio, es que las ventas minoristas y los servicios van a incrementar rápidamente en el centro del país y al ser la región que más pesa en el PIB a nivel nacional, esto provocará que en el segundo trimestre del año, es decir, entre abril, mayo y junio, veamos crecimientos cercanos al 2% del PIB y luego que en el tercer trimestre se mantenga esta racha positiva y luego ya comiencen a reflejarse un poco las cifras de crecimiento. A lo largo, cuando hemos estado publicando los pronósticos económicos, hay muchas dudas que nos llegan acerca de si es consistente este crecimiento del 6.2% o si no es muy optimista, ¿no? Esta gráfica la preparé justo para explicar cómo se calcula el crecimiento del PIB. Típicamente lo que hace INEGI es ve la evolución del PIB a lo largo del año, saca el promedio de cada uno de los años, que son las líneas horizontales que les puse ahí, y luego compara esos promedios y es lo que él publica como el crecimiento del PIB. Entonces, hasta el momento, si tomamos en cuenta ya los niveles observados en marzo de la economía, esto ya no son datos estimados, son datos observados que ya tenemos. Si uno mantiene la economía constante en ese nivel en lo que resta del 2021 y ya no creciera más México, el crecimiento que obtendríamos de ese ejercicio es cercano al 4.5%. Con el dato que saldrá abril, ese dato sería cercano ya al 5%. Es decir, sería muy difícil estar viendo crecimientos para 2021 por debajo de esos niveles. Ahora, si le agregamos las expectativas que estamos platicando de esta recuperación en el consumo de bienes y servicios, pues pensamos que en el 2021 el crecimiento será del 6.2%, pero como pueden ver ahí, es insuficiente para recuperar los niveles que teníamos previos a la pandemia, ¿no? Entonces, en conclusión, lo que tenemos aquí son los datos, los pronósticos que tenemos tanto para México como para Estados Unidos. En Estados Unidos, un año de bastante crecimiento, 6.3%. Este crecimiento es real porque ya vimos que ya están en niveles prepandémicos desde el primer trimestre del año. Una inflación que va a estar presionada todavía en el 2021, cerca del 4% terminará, luego bajará al 2% el año que entra.
Las tasas, aún no habrá cambios por parte de la Reserva Federal, pero sí pensamos que ya a finales de 2022 comenzaremos a ver que las tasas comienzan a incrementarse en aquel país. En México, un crecimiento del 6.2 este año, 2.9 el que viene. Como les digo, a pesar de que es un número elevado, es insuficiente para recuperar niveles prepandémicos. En las crisis del 94 y del 2009, lo que caímos un año, lo recuperábamos el otro año. Entonces, bajo esas circunstancias, anteriormente hubiéramos esperado un crecimiento del 8.5 al menos, y en esta ocasión está en 6.2%. La inflación que continuará siendo presionada, como les digo, nuestro monitoreo de inflación de junio nos muestra que sigue este incremento de precios en general en todas las materias. Por lo tanto, pensamos que cerrará cerca de 5.5, 5.7. Por ello, Banxico tendrá que subir la tasa de referencia al menos en una ocasión este año, hacia finales, tal vez un par de veces más en el 2022. Y el tipo de cambio que es consistente con este escenario macro es uno donde el tipo de cambio sería en 20.30 y en 20.70 al cierre de año. Ahora, ya para pasar a la parte de preguntas y respuestas, que aún me quedan un par de minutos, simplemente para hablar de algunos cambios que hubo en la Junta de Gobierno. Como saben ustedes, en diciembre de este año termina el periodo de Alejandro Díaz de León. Es un proceso que se vive típicamente en México, es decir, cuando termina el periodo de Guillermo Ortiz, el presidente Calderón decide nombrar a Agustín Carstens. Llega el presidente Enrique Peña Nieto, ratifica una vez más a Agustín Carstens, pero a media periodo se va al BIS, llega Alejandro Díaz de León, y en esta ocasión estará llegando a la Junta de Gobierno Arturo Herrera, que es actualmente el secretario de Hacienda. Al lugar de Arturo Herrera, a la Secretaría de Hacienda, llega Rogelio Ramírez de la O, donde ambos economistas tienen un perfil sólido. Particular, Arturo Herrera, que llega a Banxico, estuvo en el Banco Mundial, tiene la experiencia de ser secretario de Hacienda, donde ha tenido un reconocimiento importante por parte de las calificadoras. Las finanzas públicas se han mantenido estables, y ello lo que ha permitido es que, pues justo esta semana, la tercera calificadora, la última que faltaba, está ratificando el nivel crediticio de México, donde están en triple B. Mantenemos el grado de inversión. Entonces es un voto de confianza que le dieron los mercados cuando sale el nombramiento de Arturo Herrera. Lo que vimos en el mercado cambiario, por ejemplo, que es el principal termómetro, pues se mantuvo estable, sin sorpresas, dada esta confianza que ha inyectado Herrera a los mercados. Por otro lado, Rogelio Ramírez de la O, tal vez no es un perfil tan conocido porque no ha estado en la administración pública. Él ha estado enfocado en dar asesorías a inversionistas extranjeros, principalmente a través de una consultoría. Entonces, si bien no es conocido en el ámbito público, digamos, en la parte privada es bastante reconocido. Continuamente tiene reuniones con fondos de inversión del extranjero. Ellos lo conocen bien, y también cuando se da el anuncio no hay ninguna sorpresa y el tipo de cambio se mantiene estable. Algo también que me habían estado preguntando por distintos medios es si este cambio tan apresurado se veía mal hacia afuera o no. La respuesta es: no hay un calendario específico para ir dando los nombramientos. Sin embargo, una vez que se habla que el gobernador en turno, que en este caso es Alejandro Díaz de León, ya no tendrá la renovación del puesto, se abre un periodo donde, si dura demasiado sin conocerse quiénes son las personas que estarán llegando, genera incertidumbre, y como sabemos, si algo no le gusta a los mercados es justamente la incertidumbre. Entonces, el hecho de que ya estén ratificados, bueno, que ya sepamos más bien quiénes van a estar ocupando estos lugares tan importantes para la economía mexicana, lo que ha dado es cierta estabilidad a los mercados nacionales. Y pues justo antes de la Reserva Federal veíamos al tipo de cambio y a la bolsa tener bastantes días consecutivos con jornadas positivas. Con esto terminaría la presentación. Ahora déjenme ver si puedo recuperar un poco aquí las preguntas que había, porque se me iban pasando un poco de ellas. Ahora, mira, tenemos aquí una donde nos preguntan si la inflación podría ser pasajera o no. La respuesta es algo que les estaba comentando. La inflación a tasa anual se ve muy elevada en estos momentos por el efecto base de comparación. Sin embargo, hacia adelante las cifras irán reduciendo poco a poco. Ya explicamos bastante de ello. Hacia 3.9 en México para el 2022, hacia el 2% de nueva cuenta para el 2021. Aquí hay otra pregunta de Rubén, donde pregunta por qué pasa con el tapering, por qué no lo abordamos.
Es una de las condiciones muy importantes dentro de la comunicación de la Fed, ¿no? De hecho, justo cuando estábamos hablando un poco de las gráficas de dónde estaban viendo los miembros de la Junta de Gobierno la tasa de referencia, lo que comentábamos es que eh, lo que se dijo en esta reunión es que no están moviendo las medidas de liquidez. Sin embargo, nosotros pensamos que a finales de este año comenzarán a reducir, eso es a lo que se le llama el tapering, y luego en el 2022 comenzarán a elevarse las tasas, ¿no? El mecanismo para tener un poco más, mejor la guía de qué podría estar haciendo la Fed es, primero tiene que anunciar cambios en los mecanismos de liquidez, comenzar a reducirlos y luego una vez que lo reduce, comenzará a platicar sobre incrementar tasas de referencia. Ahora, pues bien, creo que son todas las dudas que tenemos. Sí, creo que la mayoría de ellas han sido constatadas a lo largo de la presentación y también estamos llegando justo al final de nuestra reunión, una hora de plática. Como quiera, todas las dudas que han llegado las estaremos respondiendo para que puedan ustedes tener la tranquilidad y la confianza de que estamos siempre atentos a todo lo que están preguntándonos. Entonces, con esto termino la reunión del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y el estar aquí conectados. Seguiremos teniendo reuniones enfocadas un poco más a mercados, por ejemplo, en las siguientes semanas. Esta era totalmente enfocada a la parte económica. Y pues entonces nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a todos y por favor síganse cuidando. Nos vemos.